Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta nueva jornada del ciclo de conferencias Campomanes 1723-2023, que es una jornada organizada por la Comisión Cuarta del Real Instituto de Estudios Asturianos a partir de una iniciativa de uno de los miembros de RIDEA, de Jesús Arago, aquí presente, y que bueno, pues, se hizo realidad unos meses después. En esta ocasión es justamente el coordinador de estas jornadas, Joaquín Ocampo Suárez Valdés, el que se va a ocupar de abordar la ponencia de Campomanes y el reformismo borbónico con Cataluña al fondo. Yo voy a robarles muy poco tiempo para referirme a Joaquín. El pasado domingo en La Nueva España un artículo suyo ya retrataba o reflejaba bueno, pues el interés de la figura que estamos abordando en esta ocasión, en estas jornadas, y sobre todo teniendo mayor énfasis este asunto porque él ha sido también un cultivador de la obra de Jovellanos, es decir, que no solo tiene un interés desde el punto de vista de objetivar la figura de Campomanes, sino también ponerla en contraste con la otra señera, otro de los varones nobles, como él se refiere en su artículo asturiano, que, bueno, pues, que él también ha estudiado. Y por tanto, no estamos hablando de alguien que simplemente potencia o subraya la figura de Campomanes, sino que lo hace también en su contraste con otras figuras tan importantes que hemos tenido en el Principado, como era Jovellanos. Por cierto, los dos retratados allí, de los 10 cuadros que aquí aparecen, hay 8 de juristas, de los cuales pues está aquel, justamente es nuestro homenajeado. Y aquí tenemos a Jovellanos. Nuestro ponente de hoy es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo en 1974, después estuvo desarrollando sus inicios a la investigación y al mundo universitario como becario del CSIC, también como becario del Banco de España y finalmente en lo que hoy en día es FUNCAS, la Fundación de Investigación Económico-Social de la Confederación Española de Cajas de Ahorros. Él, posteriormente, en esa secuencia intelectual y de formación, se hace doctor en Economía por la Universidad Complutense, bajo la dirección del recordado maestro y insigne asturiano Gonzalo Anes. Él trabajó sobre campesinos y artesanos en la Asturias preindustrial, 1750-1850, una tesis además que resultó galardonada con el premio Juan Uría de Investigación en Ciencias Sociales del Principado de Asturias. A continuación él desempeñó una también dilatada tarea, no solo como profesor de Historia Económica de la Universidad de Santiago de Compostela, sino también se incorporó por oposición al cuerpo técnico del Ministerio de Trabajo, donde estuvo ejerciendo un par de años, y ya en 1977 comienza su andadura como catedrático del cuerpo de enseñanzas medias, en el que permanece hasta 12 años después. En ese 1989 ya se incorpora como profesor titular de Historia e Instituciones Económicas del Departamento de Economía de la Facultad de Economía y Empresas de la Universidad de Oviedo, en la que desempeñará su trabajo posteriormente como catedrático y en el que va a llevar a cabo un vastísimo número de obras vinculadas siempre a la historia económica de Asturias. No creo que quede gran empresa asturiana que no haya pasado por el cincel, que haya pasado por la mente y los escritos de nuestro ponente de hoy. Hay las grandes empresas, y no solo las grandes empresas, sino también las medianas empresas asturianas y también los gremios, las actividades que podríamos denominar sectoriales, han sido también objeto de su detenida atención durante años. Ha sido miembro del Comité Científico Organizador de los actos del segundo centenario de Campomanes en el año 2002, también de otra larga serie de eventos vinculados a la historia económica de Asturias, todas las publicaciones las tengo referenciadas en el repertorio del Dialnet de la Universidad de La Rioja. Pero es que además para nosotros es importante tenerlo porque ha sido un miembro activo del Real Instituto de Estudios Asturianos, miembro de número de representación durante largos años
de la Universidad de Oviedo, y eso ha permitido que esta institución, esta casa, haya contado con su decisiva participación y sus iniciativas siempre extraordinarias. Como saben, el pasado año se modificó la ley del RIDEA para establecer pues un nuevo marco de sus miembros, y como sabe nuestro ponente de hoy, es intención de quien les habla poder volver a recuperar sus iniciativas, sus aportes a esta casa, y también que redundan tanto en beneficio no solo del Real Instituto de Estudios Asturianos, sino de la comisión que me honro presidir. El director del RIDEA no ha podido estar presente, en su intención, me pide que le disculpe porque estaba fuera de Oviedo, pero en su representación le recibo los brazos abiertos en nombre de toda la corporación, y sin más le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias al RIDEA, a la Academia de Jurisprudencia, a vosotros por estar aquí, y un recuerdo a dos grandes campomanistas, Vicente Llombar y Santos Coronas, que no pueden estar aquí por distintos motivos, y también a los descendientes del conde de Campomanes, gracias a cuyo archivo abierto al público en 1973 se desarrollaron todas las publicaciones sobre el tema. La intención mía era inicialmente continuar con esa línea sectorial. Primero las dos conferencias de contexto español y asturiano, Campomanes jurista, Marta Fiera, Campomanes economista, en fin. Pero hice un poco un juego de malabar. Hablar de Campomanes economista, influencias doctrinales, podría ser mercantilismo, arbitrismo, podría ser un poco aburrido, y entonces voy a introducir un tema que estoy investigando yo con otro colega de la Universidad de Barcelona, que es prácticamente desconocido, ¿no? Que es Campomanes y Cataluña. Bien, voy a comenzar primero probando si funciona esto. Sí. Voy a ir un poco rápido, deteniéndome en las partes más complejas. Sobre la historiografía campomanista hay muy poco que decir. Campomanes fue admirado en el siglo XVIII, admirado intelectualmente y admirado porque tenía mucho poder. Fue citado hasta la saciedad por Flórez Estrada, Jovellanos, las Cortes de Cádiz. Los liberales del siglo XIX lo saludan como el primer impulsor del liberalismo, sobre todo por la lucha contra los gremios. Los agraristas del siglo XIX, Joaquín Costa, Fermín Caballero, los saludan también por su defensa del mundo rural. Y ya en el siglo XX, prácticamente hasta los años 50 quedó abandonado. Solamente hablan de los hispanistas, Sarray, Richard Hare, y a partir de la apertura del Archivo Campomanes en 1973 es cuando entonces se multiplican los estudios sobre Campomanes. Fundamentalmente Vicente Llombar, Concepción de Castro y Santos Coronas, aparte de otros estudios. Cuando esto se publique, pues hay más detalles, ¿no? De Álvaro y Requejo, Bustos, en fin, todo esto. A partir de los años 70, la historiografía de Campomanes va a recibir un vuelco total, por dos motivos. Uno, porque empieza a recepcionarse en España el materialismo histórico, el marxismo. Entonces, para el marxismo, la Ilustración del siglo XVIII fue un muro de contención frente a la revolución. El despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo, es decir, reformas desde arriba para evitar la revolución desde abajo, que fue lo que había ocurrido en Inglaterra y Holanda en el XVII y en Francia en el XVIII. Para esta historiografía marxista, sobre todo Fontana, el despotismo ilustrado es una excepción en la historia del progreso de España. Habla de un gobierno retrógrado. Una segunda corriente sería la corriente catalana, catalanista, nacionalista. Ellos enfocan el 18 y sobre todo a Campomanes como los responsables de la castellanización de Cataluña. Ahora vamos a hablar de ello. Y hay una tercera corriente, que es la corriente más equilibrada, la del modernismo español, que
atribuye a Campomanes el papel de mentor y ejecutor de las políticas de reformismo económico. El reformismo económico, resumiendo, tiene una actuación sobre todo sectorial, sobre todo en la economía española, pero hay tres líneas en las que participa decididamente Campomanes. Recordar que estuvo 21 años, desde 1762 a 1783, como fiscal del Consejo de Castilla, que era un órgano consultivo y ejecutivo. Y esas tres políticas son la política agraria, la comercial y la industrial. La política comercial fue de liberalización absoluta del comercio interior, de cereales, y del comercio colonial, que también más adelante os cuento en qué consistió. La política industrial no solamente fue la reforma de los gremios como un obstáculo a la industrialización, sino también fue la incorporación de la mujer al trabajo, la reforma de los sistemas de aprendizaje dentro de los gremios, la libertad de trabajo, de contratación, la reforma también de la deshonorificación de los oficios. En España, hasta 1783, practicar un oficio mecánico, manual, inhabilitaba para cargos públicos. Entonces, Campomanes fue el primero en romper con esa trayectoria medieval, aristotélica, que consagraba artes liberales, artes virtuosas, honorarias, de ahí viene la palabra honorario, ¿no? Y artes viles, mecánicas, bueno, que aunque queden lejos, todavía cuando en España comienzan los estudios de formación profesional, todavía había cierto desdén hacia ese tipo de actividades, ¿no? La línea más importante en la que centró Campomanes sus esfuerzos fue en la política agraria, y en tres aspectos, sobre todo: liberalizar el mercado de cereales, anular las tasas que pesaban sobre el comercio de granos, era lo que hoy llamamos topar los precios, ¿no? Entonces eliminó este elemento, pensando que la oferta y la demanda no necesitaban regulaciones, salvo casos excepcionales. Una segunda línea de actuación fue social, es decir, la defensa del mundo rural, prohibiendo desahucios, prohibiendo subidas de arriendos, prohibiendo subarriendos, creando planes de colonización de zonas deshabitadas como Sierra Morena y, sobre todo, tratando de contener el éxodo rural, mediante una serie de actividades complementarias de las actividades puramente agrícolas, lo que se llamaba entonces la industria popular. Y en el ámbito industrial, Campomanes fue el primer crítico de las empresas públicas, de las reales fábricas, y el defensor de la reforma gremial y de la libertad de trabajo. La reforma gremial era una constricción total sobre la producción. Los gremios, había gremios en todos los ramos: textil, manufacturero, hierro, incluso en la pesca, las cofradías, ¿no? Se decía cómo había que pescar, qué cantidades, a qué precios, con qué estándares productivos, qué tipo de redes emplear en la pesca, las vedas, etc. Todo eso daba lugar a una producción de mucha calidad, pero muy pequeña. Era una producción destinada a un consumo de élites. Campomanes quería abrir la producción, que era lo que ocurría en Europa, producción barata, todo el mundo produciendo, precios bajos para que el consumo fuese generalizado. ¿Contribuyó el reformismo borbónico al crecimiento económico? Básicamente hay cuatro textos. Una, las que defienden que era un programa fiscalista. Todas las reformas buscaban incrementar los ingresos de la hacienda. Un segundo grupo de autores defienden que era un programa cosmético con el que el despotismo ilustrado pretendía aplazar su ruina, su quiebra, su crisis, es decir, lavar la cara al sistema, cambiarlo todo para que todo siga igual. Un tercer grupo de autores, no entro en detalles, como os dije, va a publicarse, hablan de un reformismo bien intencionado. Era un programa coherente, pero no pudieron ejecutarlo por dos motivos: porque había grandes resistencias sociales y políticas al cambio, la mezcla, la movilización, y porque no había medios para implementar ese programa. Y un cuarto grupo de tesis de autores, como Albanes, etc., defienden que con todas sus limitaciones el reformismo borbónico
contribuyó al crecimiento de España. Y esta última tesis está acreditada por los hechos, es decir, haciendo un estado de la cuestión desde las publicaciones de los años 80, no las cito, pero no, hasta las últimas de Enrique Llopis, prueban que creció la población española, disminuyó la mortalidad catastrófica, aumentó la urbanización, aumentó el consumo, el crecimiento del sector secundario, que hoy llamamos industria, fue superior al agrario. En fin, todo eso no impide reconocer a estos especialistas que había unos límites a ese crecimiento. Es decir, se creció, pero las desigualdades, tanto regionales como sociales, subsistieron. Para evitarlo, habría que hacer un cambio revolucionario, que no se hizo, porque no había en España una masa social capaz de acompañar a los líderes, como Francia, de ese cambio. El siglo XVIII de Cataluña, vamos a ir metiéndonos, la polémica viene desde el siglo XVIII, pero desde el 2014 se entró en una fase disruptiva. El Centro de Estudios Contemporáneos de Cataluña organiza en 2014, para celebrar el segundo centenario de la Guerra de Sucesión, un simposio que se llamó España contra Cataluña, uno de cuyos avalides fue José Fontana. En 2014, un catedrático de Lleida, Roberto Fernández Díaz, publicó el libro Cataluña y la España y el absolutismo borbónico, que generó una polémica terrorífica. Y el último, en 2016, Gabriel Tortella, este sí que os lo recomiendo si os interesa el tema, Cataluña, historia y mito. Y decía Gabriel Tortella en la introducción que todavía en Cataluña hay dos bandos de historiadores, los botiflers, los traidores, como Tortella, como Anes, como Pierre Vilar, como Jaume Vicens Vives, y los maulets, los austracistas. Bien. Esas corrientes historiográficas nacen ya en el siglo XVIII. Es decir, la Guerra de Sucesión, breve recordatorio, Carlos II, el último de Austria, nombra como sucesor a Felipe V con la condición de que jure las leyes, fueros y costumbres de mis reinos con vistas a mantener el viejo modelo pactista, es decir, Aragón, una monarquía confederada. Felipe V jura las Cortes de Castilla, jura las de Cataluña, pero en 1704 se desdicen de ese juramento y prestan juramento a el heredero del Imperio Austrohúngaro, el futuro Carlos VI, el archiduque de Austria. No puedo entrar en el tema, pero hay un juego ahí muy complejo, porque no era una guerra civil en España de sucesión, era una guerra internacional, porque lo que estaba en juego en la geopolítica europea era el Imperio de las Indias. Entonces, si se quedaba Francia con él, rompía un poco el equilibrio con Inglaterra y Holanda. Si se quedaba el Imperio Austrohúngaro, y eso dio lugar a una serie de intervenciones, a la guerra. En 1714 finaliza la guerra y Felipe V, en ejercicio de sanción por lesa majestad, por incumplir aquel juramento, edita los decretos de nueva planta para Aragón, Valencia, Mallorca, Cataluña, suspendiendo todas las instituciones, la Generalitat, el Consejo del CEN, todas las instituciones, todos los ordenamientos jurídicos que venían de la Edad Media y que, según los catalanistas, sancionaban un régimen de los más avanzados de Europa, con gran participación de las Cortes, con una monarquía plural, con limitaciones al poder regio y con participación de todos los estamentos sociales de Cataluña. Entonces, para ellos, la Guerra de Sucesión interrumpió un proceso histórico que, en su percepción, llevaría a Cataluña por la senda de lo que ellos llamaban repúblicas mercantiles, Inglaterra y Holanda. El advenimiento de los Borbones llevaría a Cataluña a la senda del centralismo, de la castellanización y del absolutismo. Esa es su interpretación. Estas corrientes surgen ya en el siglo XVIII,
ilustrados, Antonio de Capmany, Lázaro Dou, jurista, hablan, reconocen que Cataluña con los Borbones le fue muy bien, en términos económicos, pero a su vez reconocen que Cataluña era depositaria de unas constituciones históricas que la llevarían por la senda del progreso. Mentalmente mantienen la doble militancia, se sienten españoles, pero de una España plurinacional. En el siglo XIX las corrientes liberales y románticas dan un paso más. Entonces surge el tópico de los ilustrados catalanes era los méritos catalanes. Crecimos gracias a los Borbones, sobre todo Fernando VI y Carlos III, pero gracias, condición necesaria pero no suficiente, la laboriosidad, los méritos catalanes, que Campomanes también reconocía, que eran unos currantes. El siguiente paso, el romanticismo, ya practicado por no historiadores, Bofarull, Joan Cortada, etc., consagran el tópico de la Cataluña agraviada y abandonan ya la doble militancia. Se sienten catalanes, España es un imperio exterior que controla todas las instituciones y que condujo a Cataluña a una vía de crecimiento más lento del que se hubiera producido en caso de que se mantuviese la monarquía de los Habsburgo, la monarquía confederal. A finales del siglo, esta corriente regionalista todavía sufre con Pi Margall, Valentín Almirall, Prat de la Riba, un paso más de reforzamiento, y ya la historia se instrumentaliza al servicio de la construcción de la identidad catalana. Es decir, se abandonan los archivos, se abandona la investigación y se hace pura y dura ideología. Esto va a dar lugar a un proceso que quiebra en 1950 con la obra de Vicens Vives y del gran Pierre Vilar, que hacen una especie de revisión de esta visión de Cataluña, desde una equidistancia interpretativa, ni castellanización ni catalanismo. Hay que buscar puntos de encuentro. Entonces reconocen que hubo crecimiento y por vez primera, un joven Jordi Nadal, pero también Pierre Vilar y el propio Vicens Vives, ¿de qué constituciones históricas hablan ustedes? Eran unas constituciones representativas de las oligarquías y de la sociedad estamental. No eran unas instituciones abiertas, eran unas instituciones que defendían los gremios, que defendían el prohibicionismo industrial, que miraba solamente hacia Cataluña. Y a partir de los años 70 aparece la nueva historiografía. Tenía ahí unos textos, es que ando muy preocupado por el tiempo, ¿no? De Ruiz Torres. Ruiz Torres publica el tomo 5 de una historia de Cataluña dirigida por Fontana, precisamente, y dice: aquellas constituciones sancionaban un orden social y político peculiarmente desigual y oligárquico. El patriotismo catalán en la guerra de sucesión no habría sobrepasado los límites del régimen estamental y corporativo, es decir, del antiguo régimen. Nadal habla de instituciones que pecaban de anacrónicas y obstaculizaban la expansión. Esto fue completamente desoído, ¿no? Y ya a partir de los años 70 encontramos dos bloques enfrentados. El bloque representado por Ernest Lluch. Quiero decir, ya un lapsus, que tanto Josep Fontana como Ernest Lluch son dos historiadores de los más importantes del siglo XX, de los que me siento heredero intelectual y discípulo intelectual. Es decir, tienen una producción científica, sobre todo de Ernest Lluch, en el campo del siglo XVIII, inalcanzable, ¿no? Vicent Llombart fue discípulo de Lluch, dijo la tesis sobre Campomanes a instancias de Ernest Lluch, pero el propio Vicent Llombart me comentaba muchas veces, qué pena, ¿no? Bien, pues esta historiografía catalana parte de tres ejes para la defensa de esa posición. Una, la guerra de sucesión, como os dije, como un corte, como una derrota de un régimen confederal, de una monarquía pluralista que respetaba los fueros, las leyes de todos los territorios,
y que impidió a Cataluña seguir la senda de Inglaterra y Holanda, de las repúblicas comerciales, las repúblicas del republicanismo cívico, de la participación, y obligó a Cataluña a insertarse en el absolutismo borbónico, que era el reino agrícola, dice. El segundo pilar es el austracismo, es decir, las corrientes opositoras a Felipe V desarrollaron un ideario que se conoce como austracista, con Narcís Feliu de la Peña y el conde Juan Amor de Soria, en varios libros publicados, donde dan dos lecturas de la ideología austracista. Por un lado, somos constitucionalistas, queremos un régimen participativo, limitación de la soberanía regia, participación de todos los estamentos. Y desde el punto de vista económico, queremos no la vía agraria de España, de los Borbones, de Campomanes, sino la vía comercial. Y en términos generales de ilustración, dicen que la ilustración, este término lo creó Ernest Llull con mala leche. Ellos contraponen, no habla de ilustración española, habla de la ilustración astur-castellana, porque considera que Campomanes y Jovellanos son los factotum de ese ideario ilustrado, y la contraponen a la ilustración catalano-aragonesa. Bien, si cualquiera de vosotros coge los textos de los ilustrados aragoneses, La Arruga, Ignacio de Aso, Normante, Arteta, Top, Generés, Francisco de Vidal y Cabasés, y los compara, y es que es una selección tan perversa, tan descontextualizada de los textos, que menos mal que investigadores aragoneses sacaron a colación este tema, diciendo no hay oposición, hay continuidades entre las dos ilustraciones. Otra cosa es que saques un texto de contexto y primero busque la respuesta y luego vas a preguntar. Bien, frente a esta corriente catalanista de las Españas vencidas, que es el libro famoso de Ernest Llull, 1999, fue el último que escribió antes de ser asesinado, hay el otro bloque, el bloque español modernista, que tiene como principales adalides a Carlos Martínez Shaw y a Roberto Fernández Díaz. Tienen un consenso general. El reformismo borbónico era un régimen con grandes desigualdades regionales y sociales. Tenía unas limitaciones inherentes a las de una sociedad rural, pero hubo crecimiento económico y aportan indicadores de ese crecimiento, de todo tipo, demográficos, industriales. Desde un punto de vista más sectorial, dicen, Felipe V y los Borbones unificaron el mercado español, que estaba lleno de aduanas internas, del Ebro, de las provincias vascas, y eso facilitó la entrada, redujo los costes de transacción para las mercancías catalanas, que en el siglo XVIII la figura del viajante catalán inundó España. Los catalanes tenían una economía poderosa, crearon Isla Antilla en Huelva, se hicieron con toda la pesca gallega, joyanos al ladrillo, como las sardinas saladas y prensadas catalanas elaboradas en Galicia, revolucionaron las artes de pesca, revolucionaron el textil, y eso no es puta nadie. Pero esa conquista del mercado fue positiva porque los Borbones la impulsaron con la unificación aduanera. Fiscalmente, los Borbones introdujeron un sistema fiscal catalán, el cadastro, la boya, que distribuyó relativamente con Castilla la presión fiscal. Y en términos arancelarios, los Borbones reservaron el mercado español y el mercado colonial a los españoles y a los catalanes. Todos estos son hechos probables. Y vamos a la parte más sustanciosa, con Cataluña y Campomanes. Campomanes era el ministro único, participó en toda la agenda reformista, demográfica, pero hay dos programas en concreto que él apadrinó que tuvieron mucho impacto en Cataluña y por lo tanto, como responsable de esos programas, lo convirtieron en la diana de las críticas catalanas actuales, ¿no? El programa más importante fue la liberalización del comercio de Indias. Por no entretenerme mucho, fíjense ustedes, durante el siglo XVIII, el 50% de los ingresos de la hacienda española procedían de las remesas que venían de América, bien de las haciendas locales, los
impuestos, bien de los derechos aduaneros. Por lo tanto, América era estratégica para mantener, sanear las cuentas públicas en España, además de la plata que entraba. América, en términos microeconómicos, era fundamental porque era un mercado reservado y las empresas españolas, navales, fretes, textiles, en fin, exportaban a América. Pero desde el siglo XVII América era un coladero, es decir, en dos sentidos sobre todo. De cada 100 mercancías que salían de Cádiz, un 75% eran reexportaciones, es decir, la Casa de Contratación de Cádiz, la Universidad de Cargadores, contrataban con casas extranjeras que vendían más barato, llenaban los barcos de esas mercancías y salían a América. Es decir, la manufactura de la industria española se beneficiaba el resto, un 25%. Pero a su vez, del mercado que había en América, se calcula que un 50% era un mercado que procedía mercancías del contrabando de las colonias inglesas, francesas y holandesas en las Antillas. España no tenía capacidad militar para mantener el control sobre el contrabando. Como eran géneros mucho más baratos, las colonias compraban esos géneros. Aparte de eso, los tratados, las guerras españolas del 17, los tratados de paz, las potencias vencedoras exigieron contrapartidas comerciales. Los ingleses y franceses tenían un navío de registro, un navío de permiso, podían importar negros a la América española. Todo eso daba a que distribuyeran los ingresos. Y otro elemento que tampoco nos podemos extender era el régimen de explotación. El régimen de explotación europeo era libre, es decir, las potencias europeas protegían legalmente a sus comerciantes, a sus compañías y sociedades anónimas, las compañías de Indias, iban libremente a hacer negocios. En España, la España de los Austrias, creó un monopolio porque la idea de América no era financiar el crecimiento económico español, sino financiar la política exterior militar de los Austrias. Y por eso monopolizaron en Cádiz, crearon un sistema complicadísimo de flotas y galeones con una salida al año, con unos destinos fijados, Portobelo, Veracruz. Los cargadores de Cádiz estaban interesados no solamente en vender productos extranjeros, eran testaferros, sino además en que fueran muy caros, es decir, vender poco y muy caro, frente a la alternativa de Campomanes que era vender mucho y barato. Esto da lugar a una serie de reformas que se suceden. Santa Cruz de Marcenado, por ejemplo, a la primera mitad del siglo XVIII, proponía soluciones navales y militares, fortalecer las plazas americanas. Campillo, Patiño, que era como los ingleses, vamos a crear sociedades anónimas particulares, poblaciones, que vayan a América, a ver si ingresamos un poco más. Se crean una serie de ideas, entre otras la de Barcelona, la compañía de Barcelona. Campillo, un nuevo sistema de gobierno para América, fue el primero en criticar el monopolio. Y el sistema fiscal, para que os hagáis una idea, los géneros que se vendían en América no se grababan al valor en función de lo que valían, sino el derecho de toneladas, es decir, por lo que pesaban, o palmeo, por lo que ocupaban. Bien, Campomanes, como siempre, escribe. Campomanes era economista, no había economía arreglada, pero era economista, y casi siempre sus obras anticipan su política. Escribe en 1762 las reflexiones sobre el comercio español de Indias. Y ese libro es una maravilla, porque se inspira en todas las teorías británicas del mercantilismo, la lucha contra los monopolios, la liberalización comercial. Ese libro va a inspirar las dos grandes medidas. En 1765 se liberaliza el comercio de América para 9 puertos españoles, entre ellos Gijón. Y en 1778 se amplía esa liberalización. Bien. ¿Cuál es el balance? Para los catalanes, nefasto. Es decir, para Delgado Rivas, que es el gran enemigo, dice, no, la liberalización del comercio de Cataluña privilegiaba las exportaciones de manufacturas tradicionales, la lencería doméstica, los alimentos, manufacturas que no ponían en peligro el antiguo régimen. Es decir, las fábricas indianas de algodón en Cataluña, con obreros concentrados en las ciudades,
ponían en peligro la estabilidad, el orden social tradicional. Pero los aranceles privilegiaban a las otras manufacturas, a las domésticas, a las que hacían los campesinos, a la sidra. Y además añaden, Cataluña no se benefició. Y ponen el ejemplo de Andalucía. Fíjense ustedes que Andalucía estaba en el corazón de Cádiz, de comercio, y ahí no hubo revolución industrial. Porque los empresarios de la manufactura y del comercio andaluces compraban tierras, que era lo que se llevaba para ennoblecerse. Compraban hidalguías, compraban títulos. En cambio, los catalanes, que no tuvimos participación porque fuimos excluidos, hicimos la industria a pesar de esa liberalización catalana. Ponen este ejemplo, que también tiene muchísimos agujeros, ¿no? En sentido contrario, los defensores del crecimiento económico van al archivo, García Vaquero, Bolívar, una serie de autores, ¿no? Y demuestran con hechos que el comercio catalán participó en América, que el monopolio de Cádiz no significó marginación, exclusión catalana. Demuestran que había inscritos numerosos comerciantes catalanes en Cádiz. Demuestran además que los efectos de arrastre, que aumentó la construcción naval, las compañías de seguros, que las exportaciones de frutos secos, de aguardientes catalanes fueron importantísimas. Capitalizaron Cataluña y se invirtieron luego en la industria. Y el propio Fontana, en 1974, decía esto, y en 1990 decía lo contrario. Se alineaba con las posiciones negacionistas. El mejor testimonio lo tenéis aquí, es decir, desde la propia Junta de Comercio de Barcelona, que agrupaba todo el empresariado catalán, se felicita con el comercio de Indias, con las medidas de Carlos III. Y el propio Campomanes reconoce, en un ejercicio de autocrítica, en este libro que os cité, que había sido un montaje de los reyes católicos a los austrias, del monopolio, nefasto para la economía española, que beneficiaba solamente a una minoría de monopolistas, de comerciantes extranjeros, representados por casas de comercio gaditanas. Bien. El programa industrial de Campomanes. Hay un libro de Campomanes que se llama El discurso de la industria popular, editado en 1774, que es el libro más editado del siglo XVIII. 30.000 ejemplares. Que, como decía que dice en John Barr, ya lo quisieran hoy algunos libros de economía. Si sumamos las ediciones del discurso con sus traducciones, ediciones en Portugal y en el extranjero, se editó mucho más que la obra de Adam Smith. Ahí estaba el contenido del programa industrial inspirado por Campomanes. Enmiendas a la totalidad, los mismos del Mesur Fontana, era un programa que buscaba preservar el antiguo régimen, alargar la vida del antiguo régimen. Era un programa hecho por, textual, una burocracia agraria en Madrid. Era un programa desde arriba, y Cataluña se mantuvo al margen de ese programa. Enmiendas parciales, entonces van cogiendo el texto. Industria popular, Campomanes, Campomanes era consciente desde 1766, desde el motín de Esquilache, que el campo español era un polvorín, que las desigualdades eran tan grandes, la amortización eclesiástica y las vinculaciones, los mayorazgos de la nobleza, el 75% de las tierras de cultivo aumentaba la población, no había tierras en el mercado, subían las rentas y eso iba a dar lugar a motines, uno detrás de otro. Y Campomanes probó todo, con la Inquisición detrás, de poner límites a la vinculación nobiliaria, a los mayorazgos, a la amortización eclesiástica, a los privilegios de los ganados de la mesta que tenían derecho de pasto. Pero fue imposible, era consciente de que luchaba contra unas resistencias insalvables. Y entonces su opción era, ya que no puedo alterar las relaciones de propiedad, el dominio de la tierra, voy a procurar incrementar las rentas de los campesinos, fomentando la industria rural doméstica,
la industria que se hacía en las casas, desde las fraguas, cuencos de madera, textiles, metalurgia, muebles, todos los podéis, alpargatas, tejeros de llanes vendiendo por ahí ladrillo, ¿no? Caldereros de Miranda, tratar de fomentarlo. No pensaba en revolución industrial, pensaba en dos cosas, en contener la desigualdad social y en contener el éxodo rural. Y por esto se le va a llamar anticapitalista, agrarista. Campomanes era un precursor de políticas contra la España vaciada, ¿no? Contra la España vaciada. Y él mismo, en el discurso de la industria popular, lo dice. Dice, el fin de este discurso no es la industria, es el mundo rural. Es fortalecer las rentas campesinas y contener el éxodo rural. Y esto mismo no era una idea de Campomanes. Pierre Vilar, Cataluña, la España moderna, una obra, decía, en los pueblos se hunde el excedente demográfico. La masa emigrante baja de las montañas y busca trabajo en los mercados urbanos. La Junta de Comercio de Barcelona dice, en las costas marítimas, en las ciudades costeras, convendría apartar las fábricas y las manufacturas de las poblaciones. Es decir, tratar de equilibrar la industria rural con la industria urbana. Pero lo dice Pierre Vilar y lo decía la Junta de Comercio de Barcelona. En el caso, agrarismo, es decir, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, se habla de economías de base orgánica. ¿Quién mueve los barcos? El viento. ¿Quién mueve las fábricas, los fuelles? El agua. ¿Quién produce energía? El carbón vegetal de los árboles. Es decir, que en ese horizonte tecnológico era imposible ir más allá. Ni en Inglaterra, Adam Smith podía imaginarse la revolución industrial. Entonces, para todos estos analistas europeos, el agrarismo era algo tan natural que era incuestionable. No lo leo, cito porque no sé de memoria, ¿no? Decía Adam Smith, todo progreso, todo crecimiento económico que no tenga sus pies en la agricultura, y luego lo repite Flores Estrada, copiándolo, será débil, será efímero. Y también lo dicen los propios catalanes, todos, Capmany, Román, Rosé, la Junta de Comercio, que la agricultura era la base. Y el propio Campomanes, que lo acusan de agrarista, dedica en el discurso de la industria popular muchísimas páginas a combatir a algunos analistas que dicen, no, pues España, por su dotación de recursos, tiene que ser un país agrario y especializarse. Y Campomanes lo niega, dice, no, la agricultura es importante, pero hay que desarrollar industrias. Y él mismo, en un apéndice que tiene, defiende el uso del carbón mineral en lugar del vegetal, traduce tratados técnicos franceses y se muestra partidario de la industria urbana, pero manteniendo cada industria en su ámbito, impidiendo sobre todo que los empresarios urbanos asalaricen, proletaricen a los campesinos, porque eso, decía Campomanes, era el camino para el éxodo rural, para vaciar el mundo rural, y la agricultura era el pilar. El segundo bloque de textos, a Campomanes se le ocurrió comparar a Cataluña con Galicia. Y dice, en Galicia, donde el mundo rural era muy poderoso y la industria doméstica era poderosísima, había miles de tejedores domésticos de lino, miles de pequeños pescadores. Era una sociedad vertebrada con ese tipo de industria doméstica, familiar, etc. Y Campomanes decía, este mundo, este tipo de economía, en su época era más, una constitución económica más potente que la de Cataluña. Ahí se confundió, claro, se confundió como Adam Smith, lees a Adam Smith en La riqueza de las naciones y no pone ningún torno como ejemplo, pone una fábrica de alfileres. Es decir, no veían, no podían ver, como nosotros seguramente no podemos ver,
pues lo que hay detrás de la inteligencia artificial, del hidrógeno verde. Entonces, en ese horizonte, Campomanes pensaba que la constitución económica de Galicia era más estable que la catalana. Entonces, claro, ahí le llueven las críticas, ¿no? Dicen, no, Campomanes lo que quiere es desurbanizar la industria, y tiene textos donde prueba lo contrario. Es decir, que hay que equilibrar las industrias urbanas, pero sin que sirva de absorción de la mano de obra rural. Pensar que en esta época el mundo agrario era un mundo de agricultura extensiva. Es decir, producir más requería más brazos y más tierras, no había máquinas, no había un capitalismo agrario. Entonces, si marcha la gente, se queda. Tengo un texto aquí también. Bueno, decía Campomanes, la industria rural, además de autosuficiente, había otra modalidad. Un empresario como la gente de Salgaderos, en Reguera, y luego en Salgaderos, encargaba a campesinos trabajos, les entregaba la materia prima y les pagaba un pequeño salario. Eso era un sistema que se llama el Putting Out System. Y entonces decían los catalanes, pero si esto no cae en Cataluña, y es muy bueno que haya un empresario en una ciudad que pague a los campesinos por las telas. La prueba de que Campomanes no despreciaba este sistema lo dice también en el propio texto. Tan lejos está de ser perjudicial para los artesanos de las ciudades fabricar de cuenta de comerciantes, que antes bien es el único medio de sostener las manufacturas. Campomanes había una clara distinción entre el mundo rural y el mundo urbano. Y por último, la reforma gremial. Los gremios controlaban desde la Edad Media la producción, los estándares productivos, qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo, cómo venderlo, a qué precios, cuántos talleres. Era un monopolio de oferta, que estaba bien en la Edad Media, a la medida que fue creciendo la población y el nivel de consumo, la gente quería productos más baratos, no de tanta calidad, que es lo que ocurría en Inglaterra, Holanda y otros países, con una producción liberalizada completamente. Producían más, peor, pero más barato. Entonces, esa crítica al sistema gremial tocó de lleno a los catalanes, porque en Cataluña el sistema gremial era muy poderoso, los gremios controlaban los ayuntamientos. Los gremios encargaron a dos abogados y dos grandes historiadores, a Capmany y a Román y Rosell, dos obras conocidas de defensa del mundo gremial. Y decían los dos, el mundo gremial es muy bueno porque mantiene el orden social, porque el aprendizaje permite insertar a la población joven, porque los gremios pagan impuestos, porque los gremios prohíben. O sea, estos eran argumentos del antiguo régimen. Pero la libertad, los gremios nos protegen de la libertad de industria, porque de la libertad de industria decían, que tenían miedo a Inglaterra, manda lo que venía, destruye la manufactura gremial. Es decir, su defensa de los gremios era una defensa interesada del proteccionismo, es decir, de la reserva de los mercados locales para los gremios. Y el que no esté en el gremio, vaya. Bien. Todo esto da lugar a muchísima literatura que podréis leer, si tenéis paciencia, cuando esto se publique. Y voy acabando ya. Bien. Historiografía catalana. Combate al reformismo borbónico. Niega al reformismo borbónico la capacidad de reformas en base a argumentos no empíricos, sino argumentos políticos. El austracismo. Es decir, si Cataluña hubiese seguido el camino de Holanda y de Inglaterra otro gallo hubiese cantado, porque éramos repúblicas comerciales como ellos, con parlamentos. Lo que no se dan cuenta es, y está probado también, que las compañías inglesas y las holandesas controlaban en Cataluña los procesos, una gran exportación, además del algodón catalán, eran frutos secos y aguardientes, estaba en manos de compañías holandesas. Si Inglaterra y Holanda
hubieran sido los aliados de Cataluña, mal les hubiera ido a los textiles catalanes con la competencia inglesa. Los Borbones les ofrecieron a América como un mercado reservado. Dice un gran modernista, Pablo Fernández Almolejo, Ernest Lluch, Las Españas vencidas, resucita 300 años después la filosofía viejuna de las dos Españas, ¿no? de Cataluña y España, pero realmente no analiza el trasfondo social y económico. Ernest Lluch centra toda esa dicotomía en problemas dinásticos y territoriales, sin ningún fundamento económico. La ilustración catalano-aragonesa no tiene absolutamente nada de distintivo frente a lo que llama Lluch la Astur castellana. Vais aquí algunos textos que podréis leer, veréis que son todos agraristas. Lo que pasa es que hay un sesgo, una búsqueda, una descontextualización recientemente contestada por un gran especialista aragonés, comparando los textos. Es lo mismo que dice Campomanes, que la agricultura es la base firme, que los reinos hay que reformarlos, que hay que abrirlos, que la mujer tiene que tener libertad de trabajo, que pueden multiplicarse los talleres, que no pasa nada, ¿no? Se le acusa a Campomanes de anticapitalista, pero en esa época el capitalismo no era visible ni para los ingleses y había que hablar de capitalismo. ¿Qué es? Para la escuela histórica escocesa el capitalismo es el sumo, el fin del progreso. El esclavismo, el feudalismo, el capitalismo es una visión casi providencialista. Campomanes, si ese progreso pasa por expulsar a los campesinos de las tierras, es anticapitalista. Pero no en el sentido industrial que defendía el carbón mineral, defendía la producción en las grandes ciudades. Como dice García Sanz, esta visión marxista, nacionalista, cae en una contradicción. Es que vosotros, les dice a los ilustrados, contuvisteis el proceso revolucionario. Entonces, como decía Kirchmann, esos grilletes feudales que nos tienen que romper. Un funcionario político al servicio del poder, de racionalizar la gestión o las masas burguesas. Entonces, como no hay masas burguesas en España, porque todo el mundo, como decía Jovellanos, compra tierras y se ennoblece, ahora la culpa le cae a Campomanes. Dice Fontana, no vieron los ilustrados el nexo entre revolución y progreso. Quizá lo vieron, pero sabían que ese camino era inviable en España. Olavide, Normande, más tarde Jovellanos, la Inquisición, no había más sacrificio. Traje el libro de Vicente Llombart porque Campomanes era muy listo. En 1789 era gobernador del Consejo de Castilla y se le encargó un informe sobre la Revolución Francesa. Y dice lo siguiente en ese informe. La libertad de los diezmos, la extinción de las gabelas o estancos, la abolición de los servicios feudales y participación en los empleos públicos son otras tantas ventajas que el pueblo francés ha recobrado con la revolución actual. ¿Cuál podría ser mayor y más durable que el interés propio de romper las cadenas de la servidumbre en que gemía el pueblo? Una vez rotas, como lo están, ya no será posible volverlas a eslabonar ni persuadir al pueblo puesto en libertad que la abandone ni a someterse voluntariamente a la servidumbre feudal. En una palabra, esta persuasión sería tan infructuosa como la de aconsejar a un esclavo que con su esfuerzo hubiese recuperado la libertad y la fuga del cautiverio, que volviese voluntariamente a reconocer la esclavitud. Es decir, Campomanes, en el fondo, era crítico y veía que los cambios eran precisos. El mejor ejemplo es cuando el proceso de Cabarrús, Jovellanos va a Madrid a interceder por Cabarrús. Y Campomanes le dice, y ahí empieza un poco
el desengaño de Jovellanos, ¿no? Joder, Campomanes, tú puedes ser heroico, pero yo no, porque estoy en el poder, pilotando todos estos cambios, estoy aquí en un equilibrio inestable, ¿no? Campomanes antiindustrialista, quienes lo llaman industrialista, no tienen en cuenta que las primeras máquinas movidas por fuerza hidráulica, por cierto, las máquinas de agua, catalanas datan de 1795 y las primeras máquinas de La Plata son de 1833. Es decir, que en España el sistema fabril moderno ni estaba ni se le esperaba en esta época. Entonces, ¿cómo puede ser Campomanes antiindustrialista? Bien, no sé si fui capaz con esta rapidez y con toda esta mezcolanza de daros una idea. Este es un tema que está todavía investigamos. Va a publicar ahora un libro en Cataluña, si le dejan, si no en Madrid, Roberto Fernández Díaz, catedrático de Historia Moderna en Lérida, sobre este tema, sobre Campomanes y Cataluña, tratando de deshacer todos estos entuertos que a mí me resultan incomprensibles, que procedan no de Brau, de Delgado Rivas, de Alvareda, sino de Fontana y de Ernest Lluch. Salvo que detrás no hay intereses de los. Bueno, gracias. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, como viene siendo habitual en estas sesiones, se abre ahora un espacio de reflexión o de preguntas o de compartir alguna cuestión que tenga que ver con la extraordinaria ponencia del profesor Ocampo. ¿Ha quedado todo esto claro? Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Sí, hay una persona ahí que quiere. Es que llegué un poco tarde. Toda esa terminología, eso de catalán-aragonés, ¿eso cuándo se inventó? Yo quiero hablar de... Esto es una clasificación. ¿Eh? Es una convención que utilizo y se utiliza para diferenciar la historiografía castellana de la catalana nacionalista. ¿Cuándo se inventó? En el siglo XVIII. Ves a Capmany, siglo XVIII, a Lázaro Dó, Bofarul, Pi Margall, Valentín, catalanismo. Cuando salga la ponencia publicada... Si hay otra pregunta ahí, sí. Pues lo primero, muchísimas gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Y hay una cuestión bastante interesante que usted ha mencionado con respecto al crecimiento económico. Citaba usted a Enrique Llopis y aquí hay un artículo muy interesante sobre el debate del crecimiento económico en España del siglo XVIII. Precisamente un discípulo de Enrique Llopis y de Enrique Llopis y de Vicente Pérez Moreda, Héctor García Montero, tiene un artículo sobre este debate. Y yo quería ir más sobre todo a las posibilidades, por ejemplo, dentro de la investigación, por ejemplo, la utilización de inventarios post-mortem, que se ha utilizado bastante, por ejemplo, para medir el consumo, esa Consumption Revolution, de la que hablaba de Bries, que ha sido bastante discutida en las últimas publicaciones. Puede ser a lo mejor un tema complicado el qué se debe medir o el qué se debe cuantificar. Por ejemplo, se puede experimentar a lo mejor una reducción de la cabaña ganadera, pero un incremento de determinados objetos de consumo. Aparte de los trabajos de Llopis, son el maestro, que trabaja sobre todo con series decimales, ¿no? Y con bautismo, archivo puro y duro. Hay otro grupo de investigadores que seguro que conoces por las preguntas que haces, que son Bartolomé Jung y Jaume Torras, que trabajan sobre consumo e inventarios por muerte. Y también, a través de esa fuente, buscan indicadores de crecimiento económico. Repito, un crecimiento económico exactamente como el de hoy, compatible con la desigualdad. Hoy tenemos crecimiento y hay desigualdad. Pues en el siglo XVIII ocurría lo mismo. Entonces, este grupo de historiadores, la única alternativa viable, que era el absolutismo borbónico, pues produjo, y además hay otro hecho que no mencioné,
que este ostracismo no considera, no se puede, es un contrafactual. Como ganaron los Borbones, el ostracismo no tuvo poder en Cataluña. Entonces, por lo tanto, no podemos saber qué derivo que han tomado. Pero sí sabemos que el archiduque Carlos VI, en el Imperio Austrohúngaro, tomó una deriva como la de Felipe V, absolutista igual. Es decir, es un mito, ¿no?, de amor de Soria. ¿Alguna pregunta más? Sí, Marta. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Siempre un placer escucharte y además tan sugerente. Yo me voy un poco del tema de la conferencia, aunque algo has citado, con mi pregunta, pero me gustaría saber, hiciste referencia al principio a que Campomanes fue reconocido como padre de los liberales, ¿no? Y este otro economista, Flórez de Estrada, le reconoce como tal, con el que tiene algunos puntos comunes, como la defensa que también has citado de unos arrendamientos perpetuos, etc. Flórez de Estrada, quizá mucho más reconocido como economista, de modo, vamos a decir, más internacional, le cita, le tiene como padre de este grupo, vamos a decir. Menos. Flórez de Estrada, Almenar, se descubre en el siglo XX. ¿Por qué? Porque Flórez de Estrada es muchísimo más difícil de leer, porque no tuvo cargos políticos prácticamente, y porque su obra es una obra teórica de... En cambio, a Campomanes lo reivindican en el siglo XIX políticos agraristas como Fermín Caballero, Joaquín Costa por su interés por el mundo rural, o Colmeiro por su lucha contra los gremios. Es decir, no por su obra teórica, sino por su política económica. En cambio, a Flórez de Estrada lo reivindican por su obra teórica, que desde luego no tiene parangón en España. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues quedan citados para el próximo miércoles día 21, a la misma hora, a las 7 de la tarde, para asistir a la conferencia precisamente de Marta Friera, Campomanes, jurista y político. Muchísimas gracias.